Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús fue a la otra orilla del mar de Galilea, o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto los signos que hacía, curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, fiesta de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni 200 denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron allí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes. Después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente, les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después que todos se saciaron, dijo a los discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron, y con los pedazos que sobraron de los 5 panes se llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver aquel signo que Jesús había hecho, dijo: este es en verdad el profeta que iba a venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por este santo evangelio se borren nuestros pecados. Alabanzas a ti, oh Cristo. Domingo 17º del tiempo ordinario del ciclo B. Abres tú la mano, Señor, y sacias de favores a todo viviente. El tema para este domingo es el de la divina providencia, que satisface todas las necesidades del hombre. Así nos introduce en esta temática de multiplicación de panes el acontecimiento narrado en la primera lectura, tomado del segundo libro de los Reyes. El prodigio que Dios obró por medio de Eliseo es figura y preludio de la que 8 siglos más tarde realizará Jesús, y es la que se acaba de proclamar en este evangelio. Mucha gente sigue a Jesús, y dice la razón, la introducción del relato del evangelio: lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía curando a los enfermos. En otros pasajes dice que esta gente caminaba desconcertada como ovejas sin pastor. Jesús los atiende, los escucha, los cura, los socorre. Por esto la gente iba siguiendo a Jesús, pero también por los signos, porque les solucionaba sus problemas y alcanzaban sus favores. Pero la temática de este domingo
tanto en la primera lectura como en el Evangelio, nos presenta cómo Dios provee lo que los hombres necesitamos. Así el siervo objeta en la primera lectura al profeta Eliseo: ¿qué es esto para tanta gente? Y Eliseo le repite la orden en el nombre de Dios: esto dice el Señor, comerán y sobrará. El milagro se repite, pero de modo mucho más imponente, en los herbosos altosanos de Galilea, cuando Jesús, sentado en el monte con sus discípulos, se ve rodeado de aquel gentío que iba a buscarlo a él. Como Eliseo había proveído al hambre de sus discípulos, así también Jesús provee a la de la gente que le sigue para escuchar su palabra. Jesús predicaba el Evangelio, la buena noticia, y este era el primero y el más importante de los alimentos que el divino Maestro servía. Pero también aquella gente se cansaba, tenía hambre, tenía sed, necesitaba el pan material. No se había pensado en equiparse lo suficiente para atender a aquella muchedumbre. En ambos casos, incluso sobra después del prodigio realizado por Dios. Sobra la comida. Los 12 canastos en el hecho evangélico también nos demuestran que Dios es, además de proveedor, sumamente generoso. Así lo canta el Salmo responsorial de este domingo, con el introíto que yo justamente comencé esta meditación. Abres tu mano y sacias de favores a todos los vivientes. Entonces podemos preguntarnos, ¿por qué hay tanta hambre en el mundo? Reflexionemos. La razón es por el mal uso y el abuso de las cosas creadas. Y esta es una definición que mucho me gusta acerca de lo que es el pecado. El mal uso y el abuso de las cosas creadas. No se operaron los dos milagros de la nada, sino a base de una situación escasa, pero también hay allí personas que ponen a la disposición de Dios, del Señor, lo poco que tienen. Los 20 panes ofrecidos a Eliseo por el hombre de Baal Salisá y los 5 panes y los 2 peces suministrados a Jesús por un anónimo, un muchacho que sí es generoso y que los comparte con los demás. He aquí la razón por la que existe tanta hambre en el mundo, porque son unos pocos los que administran egoístamente lo que Dios ha querido que fuese para todos. Pienso en esas cadenas dragonianas internacionales de alimentos en este primer país del mundo, y que hay representaciones de las mismas en todo el orbe. Cadenas internacionales de restaurantes de comida rápida, donde prefieren al final de cada día tirar a la basura lo que sobra y no se vendió y no compartirlo con las personas que están pasando necesidades. Y esto con el fin de mantener egoístamente los precios de sus productos. No piensan con generosidad
o como personas que pueden proveer compartiendo lo que tienen. Si ni siquiera somos capaces de compartir lo que nos duele, ¿qué menos, hermanos? Aquello que nos sobra, no lo compartimos, absolutamente nada. Es el colmo del egoísmo del ser humano. Pienso también en cómo los economistas de este mundo, cuando se les concede fabulosas cosechas en sus campos de los granos, puede ser el café, puede ser el arroz, los frijoles, el azúcar, cualquier legumbre, prefieren los administradores egoístas, economistas, que algunos hasta se profesan cristianos, tirar las cantidades exorbitantes de estas cosechas al mar para mantener egoístamente precios elevados en los mercados nacionales e internacionales. Así se tiran anualmente cantidades inimaginables de trigo y de cada una de las cosechas cuando son fabulosas, y no comparten con quienes están pasando hambre y necesidades. Dios puede hacer milagros de la nada, sí, pero Dios omnipotente, que puede hacer todo de la nada, frente a la criatura prefiere normalmente no obrar sin su colaboración, sin su concurso. Lo que el hombre puede hacer es siempre poco, pero Dios lo quiere y hasta lo exige como una condición previa a su intervención. Si hoy hay tanta gente que no encuentra pan suficiente para matar el hambre, no dependerá de quien nada en la abundancia no sabe ofrecer para los hermanos, al menos lo superfluo. Hermanos, el pecado del egoísmo, de la ambición, es como pecado capital el que ocasiona tanta injusticia, tanto ayer como hoy. El hombre que en tiempo de escasez lleva las primicias de su pan para compartirlos, como lo hizo aquel ante Eliseo, y luego lo hizo el muchacho que se dio lo poco que tenía para que Jesús lo multiplicara. Así hoy en día no se encuentran personas generosas, ni siquiera entre los que nos llamamos cristianos y decimos ser creyentes. Cuando el hombre hace lo que está de su parte, es decir, compartir, administrar inteligentemente, prudentemente, lo poco o lo mucho que tiene, Dios, que es siempre misericordioso, omnipotente y que no se deja ganar en generosidad, no dejará de intervenir haciendo fructificar sus buenas obras. Hermanos, si aquel milagro del profeta Eliseo es figura de la multiplicación de los panes realizada por Cristo, ya aquello también es figura, preparación de un milagro mucho más solemne y portentoso. Es la Eucaristía, donde el pan se convierte por la transustanciación, por la epíclesis, es decir, el poder del Espíritu Santo en el cuerpo mismo de nuestro Señor Jesucristo. Aquellos milagros, tanto el de Eliseo, 8 siglos antes de la llegada de Cristo, como el del mismo Maestro en aquel marco de la fiesta de la Pascua, anticipa, anuncia el milagro más grande de todos los tiempos, el que se realiza siempre desde la salida del sol hasta el ocaso, donde el mismo Cristo, pan vivo bajado del cielo,
se nos sirve como comida y bebida de salvación. No es casualidad la descripción de los gestos del Señor en este evangelio proclamado. Tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió. Hay aquí ya anticipación, anuncio, casi a la letra, de los gestos y las palabras de Jesús en la institución de la Eucaristía. Luego de haber proveído tan largamente al hambre de los cuerpos, Jesús proveerá de modo admirable, inefable, por ser Dios, también el alimento del alma y del espíritu, que es su mismo cuerpo y su misma sangre. Eso sí, muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Podemos aplicar perfectamente también aquí en torno a la participación al alimento de la Eucaristía, porque a todos se nos invita para acercarnos a este banquete. Pero qué importante es, lo primero, caer en cuenta a qué nos acercamos cuando comulgamos, a quién recibimos. No es signo, no es símbolo, es realidad que se ha de recibir de rodillas y hacer posible en la boca como señal de respeto profundo a aquel que es el Dios hombre, el Dios humanado, la Eucaristía, Jesucristo nuestro Señor. ¿Cómo nos estamos acercando a participar de este banquete? Tenemos que hacerlo después de tomar conciencia de a quién vamos a recibir. También examinarnos, ver ad intra, es decir, examen de conciencia, si estamos preparados, en estado de gracia, para acercarnos a recibir a Jesús en este admirable banquete, en este admirable misterio. Hace una semana se cerraba el Congreso Eucarístico Nacional en este gran país, y ruego y hago votos para que uno de los grandes frutos de ese Congreso sea retomar muy en serio la conciencia de qué es lo que realizamos en la Eucaristía, a quién recibimos y en estado de qué en el alma nos acercamos a recibirlo. Porque ese pan vivo bajado del cielo, que es Jesucristo, como lo enseña el maestro de este misterio, Santo Tomás de Aquino, para los que lo comen en gracia, es motivo de vida eterna. Pero el efecto es contrario para quien se acerca a comerlo indignamente, irreverentemente y respetuosamente. Aquello que ha sido instituido para dar vida producirá muerte eterna por la irreverencia y el pecado de sacrilegio, quien se acerca a recibirlo si no se ha preparado convenientemente. Esta realidad, hermanos, la conocemos por la fe. Acerquémonos, pues, al pan vivo bajado del cielo, sintiendo hambre de este pan que se prefigura tanto en la primera lectura proclamada hoy como en este milagro del pan material que Jesús también realizó para mitigar el hambre de su pueblo amado. Amén.